está tocado. Entonces, datos estadísticos, ya se les he explicado, fuente de historia clínica también, motivo de consulta también, enfermedad actual también se les ha explicado cómo tienen que redactarla. Los antecedentes también van a ser personales, no patológicos y patológicos en primera instancia, después antecedentes familiares y antecedentes gineco-obstétricos para pacientes del sexo femenino y si es necesario, antecedentes androgénicos para pacientes de sexo masculino. Después de hacer todo esto, esta redacción, ya, lo que deben hacer es la revisión por sistemas. Nosotros en revisión por sistemas, si recuerdan, avanzamos 2 clases bastante largas, en las cuales habíamos aprendido bastante terminología médica. En la revisión por sistemas dijimos de que en cuanto a su objetivo consistía en dos aspectos importantes. Primero, en recolectar los datos omitidos u olvidados del paciente a momento de la entrevista. Es decir, en la enfermedad actual, cuando ustedes le preguntan al paciente y le dicen que les explique cuál es su enfermedad o cuál es su malestar o dolencia, el paciente les va a dar un relato largo de lo que le está pasando. Después de ese relato largo, ustedes cuando lleguen a la parte de revisión por sistemas pueden hacer preguntas de manera directa, obviamente orientados en los sistemas, es decir, la parte topográfica total de la persona, para que ustedes puedan recabar datos que el paciente haya tal vez en su relato omitido y que sea importante, o tal vez algunos datos que no les haya contado por algún olvido que ha tenido este. Entonces, el primer objetivo de la revisión por sistemas es este, el recolectar los datos omitidos u olvidados que van a enriquecer la historia clínica y van a darles una mejor visión del padecimiento que tiene el paciente. Y segundo objetivo importante de la revisión por sistemas es el poder detectar enfermedad en otras zonas aparte de la afectada por la enfermedad actual. Es decir, nosotros podemos descubrir mediante la revisión por sistemas otro sitio afectado en el paciente, fuera del que este paciente te refiere. En el caso de una infección respiratoria aguda, todo el cuadro va a tener característica respiratoria. En este caso, nosotros ya tenemos detectada un cuadro infeccioso respiratorio, pero mediante la revisión por sistemas, no solo nos vamos a tener en el aparato cardiopulmonar o respiratorio de vías altas, vías bajas, sino vamos a hacer un interrogatorio, una anamnesis a nivel general, preguntando el aparato gastrointestinal, genitourinario, músculo esquelético, etcétera, en el cual de repente podemos descubrir en el aparato en el sistema gastrointestinal algún otro tipo de afectación, de repente algún tipo de úlceras, gastritis o algo que el paciente puede estar cursando o con alguna otra enfermedad que puede estar cursando él fuera del que ya habíamos descubierto en la enfermedad actual. Entonces, tiene esos dos objetivos: recolectar datos omitidos u olvidados por el paciente y detectar enfermedad en otras zonas aparte de la afectada por la enfermedad actual. Recordar que la revisión por sistemas ya no debe ser muy extensa, ¿sí? Porque los datos principales ya se han
ya se han identificado anteriormente, tanto en el motivo de consulta como en la enfermedad actual. Entonces, ustedes en la revisión por sistemas, lo que van a hacer es preguntar acerca de todos estos sistemas, ¿ya? Y para ello teníamos diferentes características que están dentro de cada uno de sus sistemas. Todo lo que pueden preguntar está aquí, incluso hay muchas otras cosas más que van a preguntar y que sea importante para el cuadro que a ustedes les haya tocado y estén desarrollando, ¿ya? Entonces, todos esos sistemas en esta historia clínica se han resumido en estos, que estos no deben faltar, son los más importantes. Sistema nervioso central. Si hay alguna alteración a este nivel, entonces se registra en ese apartado donde dice sistema nervioso central. Si tenemos alguna alteración a nivel del sistema cardiopulmonar, anotamos aquí en el sistema cardiopulmonar lo mismo, sistema gastrointestinal, sistema genitourinario, sistema musculoesquelético. Y si hay algo adicionalmente a todo esto, fuera de todo esto, de aspecto general, por ejemplo, en un apartado más abajito, anotan también, ¿ya? Si por decir, en sistema nervioso central no hay nada que llame la atención, van a registrar sin particular, ¿ya? No van a anotar, por ejemplo, sano en este sistema. O sea, no pueden afirmar que el paciente esté sano o no en ese sistema. Ya, lo que pueden anotar es sin particular. Lo mismo en el sistema cardiopulmonar. Si es que el paciente no presenta ninguna alteración a este nivel de importancia, lo mismo, sin particular. Sistema genitourinario o diré gastrointestinal. Si aquí presenta, por ejemplo, melenas el paciente, entonces aquí anotan melena, ¿ya? Si es que para su diagnóstico es importante registrar un signo negativo, por ejemplo, si ustedes están pensando que el paciente tiene una hemorragia digestiva alta, entonces el paciente va a cursar generalmente con melenas, es decir, heces de color oscura, ¿ya? Si ustedes, si ese dato es importante para ustedes, para que les oriente dentro de su diagnóstico, si es esa hemorragia digestiva alta o baja, si van a considerar que es una hemorragia digestiva baja, entonces aquí sería conveniente que registren el antecedente negativo, que es no melenas, que quiere decir que el paciente no presenta deposiciones o heces oscuras. Entonces, eso les va a orientar a que la hemorragia digestiva no es alta, sino es baja, ¿ya? Entonces, algunos datos negativos que sean de importancia también se registran en la revisión por sistemas, no solo los datos positivos, ¿ya? Y finalmente, el genitourinario y el músculo esquelético. Con eso terminan lo que es la parte de la anamnesis y hasta ahí es su tarea, su trabajo práctico. ¿Se ha entendido? Doctor, una duda. Dime. En revisión por sistemas, entonces lo que debemos anotar en la hora de redactar son solamente terminologías o hay que escribir más.
o sea, desarrollar más. Mm, a ver, ¿cómo? No te entiendo muy bien a qué te refieres con terminologías. Por ejemplo, en una enfermedad del sistema gastrointestinal, Ya, entonces el paciente puede presentar diarrea, un ejemplo. Entonces, tenemos que poner los síntomas solamente, las terminologías, ya. divididos por coma, ¿cómo es? O sea, mi duda es en relación a redactar, o sea, ¿cómo escribimos? Ujú, ya. Si tu paciente presenta diarrea, por ejemplo, eso es difícil de que el paciente se olvide. Por lo tanto, eso ya debe estar registrado en enfermedad actual, ¿ya? Ya debe estar registrado. Pero en caso de que no sea el síntoma o signo principal de tu paciente la diarrea, si digamos estamos descubriendo de manera fortuita la diarrea, entonces anotas deposiciones líquidas, como si fuera una pequeña enfermedad actual aquí, relacionado a la diarrea, si es que esta diarrea te llama la atención. Tú le vas a preguntar a tu paciente si ha tenido cuadros de deposiciones líquidas. Él te va a decir sí. He tenido diarrea, doctora. Y le preguntas, ¿y cómo ha sido tu diarrea? ¿Cómo tiene alguna característica? Si es que tiene sangre, si es que tiene contenido alimenticio, ¿cómo es? Entonces, tu paciente te va a decir, sí, tiene sangre. Entonces, registraste posiciones líquidas sanguinolentas o mucosas, dependiendo. Tratas de desarrollar un poco como si fuera una pequeña enfermedad actual. Ya, obviamente trata siempre de simplificar usando terminología médica. ¿Me entiendes? Sí, doctor. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda más? Bien, creo que no hay más dudas. Y si hubieran dudas, entonces, por favor, van a subir sus dudas a la plataforma dentro del área de comunicación. Las registran en el chat, ¿sí? Y ahí vamos a dar respuesta a las dudas que puedan surgir más adelante.